invitación. Bueno, abonando un poco más sobre este tema, a mí me gustaría hablar sobre las mujeres indígenas y afrodescendientes, haciendo énfasis en mujeres afromexicanas y afrodescendientes, con la finalidad de que vivan libres de violencia. Voy a manejar algunas propuestas, observaciones justo al final, pero la intención es entender que es necesario erradicar todo tipo de violencia y eliminar la discriminación que es estructural en el acceso a derechos humanos y libertades. En medida que nosotras comprendamos y nosotros comprendamos de igual forma que las mujeres somos libres y que debemos ser respetadas y que no hay nadie con mayores derechos que nosotras, es decir, en medida que comprendamos que no existen personas superiores o inferiores y que todas las personas merecemos ser tratadas con dignidad, entonces entenderemos la importancia de la convivencia respetuosa entre pares, es decir, entre personas. No hay respeto a los derechos humanos mientras haya o exista la violencia entre las personas. Por ello es necesario erradicarlas. Bueno, en este caso voy a partir de qué entendemos por violencias, y la violencia puede ser considerada como un conflicto que tiene que ser mediado. Es necesario reconocer que es inevitable y al mismo tiempo tomar en cuenta que hay que trabajarlo, no podemos evitarlo. Es la mejor manera para hacer una transformación o un cambio cultural que tenga un impacto real en la ciudadanía o en cualquier estado o municipio del país. Por ello, la violencia es un término que se utiliza generalmente como si fuera una sola actividad, cuando nos referimos a muchas más. Es decir, que siempre se hace la sugerencia que para hablar de violencia es necesario pluralizar. Estamos hablando de distintos tipos de violencia con distintos enfoques en distintos contextos. Por eso las violencias que vivimos las mujeres afrodescendientes y afromexicanas son las siguientes. Son violencias físicas, son violencias psicológicas, emocionales, sexuales, económicas, son culturales, son violencias raciales y étnicas que incluyen el racismo, la xenofobia y el perfilamiento racial, son violencias políticas que están totalmente institucionalizadas, por eso decimos que también la violencia es una problemática estructural, son violencias cis-heteronormativas, cisgénero y cissexista, es decir, que existen ideologías institucionales y sociales que niegan, descalifican, discriminan y violentan las distintas identidades, es decir, las distintas a las heteronormativas, que son todas esas expresiones de género que no son binarias, es decir, mujeres trans, mujeres intersexuales, mujeres lesbianas, etcétera. También hay violencias en el ámbito público, ya hablando de una contextualización. Estas violencias pueden ser en el ámbito público, pero también en el privado, en el familiar. Desde que las niñas, niños y adolescentes nacen en un hogar, el mismo seno de la familia se encarga de reiterar de distintas maneras esa violencia, incluso hasta simbólica, ya instaurada, normalizada, que se va reproduciendo sistemáticamente y se va heredando de generación en generación. Lo que las madres y los padres, las abuelas y los abuelos dictan como parte de la normalización de esta cultura mexicana, totalmente arraigada sin ser cuestionada. También está la violencia en los medios de comunicación, violencia que está a través del discurso de todas las redes sociales, que es como el discurso de odio entre los medios, ya sean impresos, visuales o digitales. Se encuentra también una muy característica que es la violencia en el lenguaje, que hablamos de un lenguaje totalmente excluyente que lo vemos desde distintas modalidades. El lenguaje oral, el escrito, el visual, cuando siempre en las imágenes que vemos tanto en los medios de comunicación como en los medios impresos o digitales, estas imágenes totalmente blanqueadas, donde no se expresa y no se representa las características reales de las mujeres mexicanas, es decir, de las mujeres afromexicanas, afrodescendientes e indígenas, de los distintos grupos étnicos y las distintas comunidades o pueblos característicos de nuestro país. Entonces estamos hablando de que siempre hay, además, un posicionamiento donde siempre la imagen principal es de hombres con poder, con un posicionamiento primario, y las mujeres en un segundo plano haciendo actividades que no son importantes, en un segundo plano. De igual forma, en el lenguaje encontramos también
violencia gestual, que tiene que ver con esta violencia simbólica, y la contextual. También tenemos violencia obstétrica, donde se marca que el 33.4% de las mujeres entre 15 y 49 años, según el INEGI, que tuvieron algún parto, sufrieron violencia de algún tipo de trato indignante, incluyendo la pérdida de su bebé. También está la violencia delictual, que tiene que ver ya con crimen organizado, como por ejemplo la trata de personas, violencia feminicida. Por el simple hecho de ser mujeres, hay formas extremas de violencia que arrancan la vida de las mujeres, tanto indígenas como afromexicanas y afrodescendientes. Violencia lesbofeminista y transfeminicida, es decir, todas esas formas conexas de violencia relacionadas con la homofobia, la transfobia y la lesbofobia, que por el simple hecho de que esta condición humana se presente en alguna de las personas, es un factor o una razón para generar violencia, detenciones arbitrarias, que incluyen el perfilamiento racial, por supuesto, y que al mismo tiempo genera también pérdidas humanas, pérdidas de mujeres mexicanas, entre otros tantos tipos de violencia que no me gustaría como dejar por sentado que existen otras tantas. Entonces hay que tomar en cuenta que todas estas violencias hacia las mujeres afrodescendientes y afromexicanas son un problema estructural, como yo les comentaba. Entonces, cuando nosotros decimos que México discrimina o que México es racista y misógino, lamentablemente es una realidad histórica que está instaurada en todos los contextos sociales de nuestro país. Por eso es importante vincular las violencias por perfilamiento racial y la discriminación racial en esta mesa. La discriminación racial es el trato diferenciado, desfavorable, totalmente inmerecido, que a veces tiene una intención, pero a veces no la tiene, y que de igual forma genera que se le coloquen cierto tipo de atribuciones o características devaluadas a las mujeres, específicamente por motivos como es el tono de la piel, el origen étnico, por la cultura, la lengua, el idioma, entre otros tantos motivos de discriminación, negando de manera sistemática los derechos humanos. La violencia por perfilamiento racial tiene las características de que, además de generar una interacción social que no puede ser medida, en muchas ocasiones, se manifiestan aquellas conductas situacionales de forma deliberada, aprendida, imitada, provocando amenazas de daños directamente a la vida, sometiendo a graves violencias, que son las anteriores que yo les había mencionado, hacia personas, es decir, mujeres afromexicanas y afrodescendientes e indígenas. En este caso, siempre va a existir una limitación en el presente y en el futuro. ¿Por qué? Porque siempre existe un impacto. Entonces es muy importante reconocer que cuando estamos hablando de violencias, también hay que tomar en cuenta que el perfilamiento racial juega un papel característico cuando hablamos de mujeres indígenas y afrodescendientes, porque incluye el uso ilegal de la fuerza y los tratos deshumanizados, degradantes hacia las mujeres afromexicanas y afrodescendientes por parte de policías o de otros organismos o funcionarios de orden público, específicamente por mencionar algunos como sería Seguridad Pública o el Instituto Nacional de Migración en este caso la Sedena. Es muy importante tomar en cuenta que todas estas detenciones arbitrarias van acompañadas de violencia por la falta de capacitación por parte de los funcionarios públicos. Tomando en cuenta el prontuario de resultados del ENADIS 2017 del CONAPRED, existen distintos casos de negación de derechos con violencia hacia las personas afrodescendientes por motivos de discriminación, como es la falta de atención médica o la falta de entrega de medicamentos, que incluyen también cierto tipo de violencia, como les decía, la obstétrica, entre otras tantas, o el que te cuestionen si eres mexicana o, en este caso, para tener acceso al servicio, que te hagan esperar horas porque necesitan confirmar que tú formas parte como ciudadana de este país. La falta de atención a servicios en oficinas de gobierno, que te cuestionen si puedes hacer cualquier tipo de trámite, la falta de entradas o permanencias a un negocio por racismo, la falta de, en este caso, de el acceso a los programas sociales, la posibilidad de estudiar, el que te puedan
puedas tener acceso a programas o becas en las universidades, la posibilidad de seguir con esos estudios a través de la obtención de una beca, de poder permanecer o tener el acceso a la posibilidad de un trabajo digno y de igual forma acceder a cualquier tipo de crédito de vivienda, de préstamo, de tarjeta, por cuestionarte si tú eres nacional o no lo eres. Entonces, bueno, yo les puse ahí una gráfica en donde se puede ver este porcentaje de la negación injustificada de derechos por discriminación a partir de los siguientes 5 años del CONAPRED, pero son datos no desagregados, es decir, que no se visibiliza esta separación entre hombres y mujeres o cualquier otro grupo de la diversidad sexual. Entonces estamos hablando de que las violencias son parte de un sistema de opresión, de una infinidad de elementos que son totalmente de opresión hacia las mujeres afromexicanas y afrodescendientes, como es la discriminación, el racismo, la xenofobia, el sexismo, el machismo, la misoginia, el falocentrismo, la transmisoginia, la transfobia, la homofobia, en este caso, la lesbofobia, el lesboantagonismo, la bifobia, la demifobia, el adultocentrismo, el adultismo, el etarismo, el viejismo, la gordofobia, el clasismo, el elitismo, el antisemitismo, la islamofobia, aunque estamos hablando de que en este caso en México sí existe y es una minoría, las intolerancias religiosas, el capacitismo, el asistencialismo, la trata de personas, algunas injusticias relacionadas, por supuesto, con feminicidios, por impunidad y corrupción, militarismo y binarismo de género, entre otros tantos sistemas de opresión. En México, el 46.5 millones de mujeres entre los 15 y más años, se estima que un 30.5 de las personas que fueron encuestadas, que son mujeres, se estima que el 30.7, millones de ellas han padecido de algún tipo de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación, de acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares de 2016. En este caso, nosotros podemos ver ahí solamente algunas de las violencias según el INEGI. Sin embargo, hay muchas más que incluso la Secretaría de la Mujer las trabaja, y algunas otras instituciones de igual forma de manera transversal, independientemente que no forme parte de la agenda pública de manera directa. El propósito es reflexionar sobre la importancia de las prevenciones sociales contra la violencia que sean totalmente antidiscriminatorias, es por la convivencia respetuosa de la igualdad sin discriminación para generar una sociedad más incluyente basada en derechos humanos y en el respeto a la dignidad humana de las mujeres, haciendo referencia a las mujeres afrodescendientes y afromexicanas. Por ello, cuando hablamos de mujeres afromexicanas y afrodescendientes, que son dos términos diferentes, no somos lo mismo, formamos parte del mismo colectivo, pero trabajamos y tenemos distintas narrativas de vida. Estamos hablando de personas, estamos hablando de mujeres con distintas identidades que viven diferentes condiciones sociales, con características diversas, que viven distintos contextos sociales, culturales, económicos, geopolíticos, religiosos, educativos, familiares, con distintas ideologías, prácticas y cosmovisiones y distintas historias o narrativas de vida. Entonces estamos hablando de mujeres afrodescendientes que son cisgénero, mujeres afrodescendientes que son niñas y adolescentes, que son jóvenes, que forman parte de distintas diversidades religiosas, que son mujeres adultas y mujeres adultas mayores de 60 años, que son mujeres con distintos tipos de discapacidad, que son mujeres indígenas que no se adscriben a la afrodescendencia, pero que reconocen el afromestizaje en su familia a través de narrativas de vida. Mujeres migrantes, mujeres refugiadas que también son afrodescendientes, mujeres de distinto origen nacional naturalizadas mexicanas, mujeres trabajadoras del hogar que hacen trabajo doméstico, mujeres que viven con VIH-Sida, mujeres en situación de calle, mujeres privadas de su libertad y en situación de reclusión, mujeres con identidad y filiación política, candidatas desaparecidas afromexicanas, mujeres víctimas de desplazamiento forzada, obligadas a escapar, huir de su hogar para evitar
los efectos de conflictos armados, situaciones de violencia, feminicidas generalizadas, por catástrofes naturales, por conflictividades sociales, locales, violencia política o gubernamental y conflictos territoriales relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura de empresas transnacionales, nacionales e internacionales. Entonces, estamos hablando de un número de 35.433 víctimas de desplazamiento forzado, donde solamente hay números desagregados de mujeres indígenas, pero no se visibilizan mujeres afromexicanas que han sido desplazadas de sus territorios por empresas que trabajan la energía eólica. Mujeres de pequeña y estatura baja, mujeres que modifican su corporalidad, que tienen modificaciones corporales, como tatuajes, expansiones, escarificaciones, amputaciones, limado dental, implantes subdérmicos, bifurcaciones de la lengua, etcétera, que viven de manera directa la violencia en las calles y en sus trabajos. Mujeres de la diversidad sexual, que son mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, heterosexuales, transexuales, lesbianas, mujeres intersexuales, pero de igual forma, personas que forman parte de todas esas sexodivergencias, pero que prefieren vivir sin la etiqueta genitalizante de mujeres, que se asumen orgullosamente como personas, a pesar de tener genitales femeninos o una neovagina, y que son también mujeres transexuales sin binarismo de género, intersexuales sin binarismo de género, demisexuales sin binarismo de género, asexuales sin binarismo de género, pansexuales, transexuales y del espectro queer sin binarismo de género. Por ello, el enfoque de prevención social de las violencias con un enfoque antidiscriminatorio para el acceso de una vida libre sin violencias hacia las mujeres afromexicanas y afrodescendientes tiene que tener un mecanismo de exigibilidad desde distintos enfoques, perspectivas, paradigmas de investigación que hablen sobre una interseccionalidad, porque todos estos temas nos atraviesan a las mujeres afromexicanas y afrodescendientes, que tenga un enfoque de derechos humanos, un enfoque totalmente antidiscriminatorio y antirracista, con perspectiva de género, con igualdad sustantiva de condiciones de trato entre los géneros y todas sus diversidades, que tenga un enfoque de igualdad, también un enfoque de diversidades sexuales, totalmente intercultural y que reconozca y sume a las juventudes y a la infancia del país, es decir, a las niñas, niños y adolescentes. La causa de las violencias contra las mujeres afromexicanas y afrodescendientes se encuentra precisamente latente por la discriminación racial. La norma social y los estereotipos de género la perpetúan. Sin embargo, la mejor manera de contrarrestar la violencia de género hacia este grupo es prevenirla a través del origen que la genera, las causas, los efectos estructurales. La prevención debe de comenzar en las primeras etapas de la vida, mediante la educación de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes. Promover la relación de respeto, de igualdad de género entre ellas y ellos, para de esa manera generar no solamente un cambio cultural, sino la prevención y la erradicación de las violencias. Las políticas públicas de igual forma trabajan de manera interseccional algunas y otras no, y pueden generar que existan cambios reales o cruciales durante la estimación de edad temprana. Entonces es muy importante no dejar de lado a este grupo en donde se pueden hacer cambios reales. En relación a las observaciones y propuestas frente a las limitaciones que existen en la legislación vigente, me gustaría mencionar algunas. En el sector legislativo, es necesario fortalecer el marco normativo jurídico de la política mexicana, es decir, la reforma constitucional de reconocimiento afro al artículo 2º, 27, 28 y 115 de la Carta Magna en materia de reconocimiento constitucional de los derechos colectivos de la población afromexicana. Las mujeres afromexicanas y afrodescendientes necesitamos esta
esta reforma constitucional. De igual forma, derogamos el artículo 158 del Código Civil Federal en materia de igualdad de género. En el sector social necesitamos fortalecer la voz colectiva y el liderazgo de todas las mujeres y niñas afromexicanas y afrodescendientes, su participación en la adopción de decisiones. Asimismo, esto significa que necesitamos fomentar en el hogar los espacios públicos que sean seguros para las mujeres y las niñas, provocar o generar una autonomía tanto económica como de seguridad hacia las mujeres, aumentando la participación de las mismas y el poder de decisión en los hogares y todo con lo relacionado con la vida pública y política de ellas. Es necesario un desafío de oportunidades en el logro de igualdades entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y niñas afromexicanas. Es necesario aplicar en el sector económico las políticas sociales y económicas para el empoderamiento de todas las mujeres, niñas y niñas afromexicanas. Impulsar el fortalecimiento, la autonomía, el empoderamiento económico de las mismas para reducir su vulnerabilidad y la violencia y su dependencia económica en el marco de las relaciones violentas. En el sector de comunicación y telecomunicaciones es necesario alentar a los medios de comunicación generadores de opinión e implementar mecanismos de difusión orientados a disminuir la impunidad de delitos de violencia de género hacia las mujeres indígenas, afromexicanas y afrodescendientes, que promuevan la no utilización de imágenes estereotipadas, la hipersexualización de las mujeres afrodescendientes, la no discriminación y la utilización del lenguaje adecuado de género que visibilice a las mujeres reales mexicanas, indígenas y afromexicanas. En el sector educativo es necesario fortalecer la cultura de inclusión, de respeto, que elimine los prejuicios, los estigmas y los estereotipos, las costumbres y el lenguaje sexista, y adoptar medidas en el sector educativo para garantizarlas. Por ello, es necesario nombrar los aportes de las personas afrodescendientes en este país en los libros de texto gratuito. Esta solicitud se ha hecho durante más de 10 años y sigue sin hacerse, para que las niñas y niños y adolescentes afromexicanos y afrodescendientes de este país conozcan su historia, que sepan que también forman parte de la construcción de este Estado-nación, o sea, de la historia de México. En el sector de desarrollo social es necesario escuchar la voz de las asociaciones civiles y la participación de las mujeres afromexicanas y afrodescendientes en todos estos espacios, institucionalizar la participación de la sociedad civil, de las comunidades organizadas, los movimientos sociales afro en el diseño, ejecución, monitoreo, evaluación y planeación nacional de las violencias contra las mujeres, mediante los mecanismos que se consideren necesarios para particularmente trabajar todo tipo de violencias en distintas mesas de temáticas que nos involucren a nosotras. En el sector estadístico necesitamos o consideramos ser tomadas en cuenta en el censo 2020 con la autoadscripción de mujeres afromexicanas y afrodescendientes, sin anular la voz como queremos ser nombradas por las distintas comunidades afromexicanas y pueblos que se encuentran ubicados de acuerdo con la encuesta intercensal 2015 y tomar en cuenta que existen otros, porque esto se tiene que hacer en los 32 estados de la República. En el sector de la seguridad, adoptar políticas integrales de seguridad ciudadana sin perfilamiento racial, no más detenciones arbitrarias, por favor, que contemplen la seguridad de las mujeres afromexicanas y afrodescendientes, que dejen de confundirnos como si nosotras fuéramos extranjeras. Somos de aquí, aquí nacimos, somos mexicanas, no somos de otro país. Con esto me refiero a que es necesario un enfoque de derechos humanos desde una planeación urbana y rural que contemple la creación de una ciudadanía con un sistema de transporte público seguro, alumbrado público seguro, escuelas seguras y situaciones de trabajo totalmente seguras donde no exista racismo. Adoptar políticas específicas que eviten la degradación de las mujeres afromexicanas y afrodescendientes, prevenir, erradicar y atender todo tipo de violencias bajo estrategias nacionales. Y por último, en el sector de seguridad por feminicidios, de acuerdo con el último reporte sobre alertas de violencia de género contra las mujeres,
se han declarado solo 14 alertas bajo una solicitud totalmente declarada, porque hay unas que son diferentes, que tiene que ver con que están en proceso. De los 14 estados que sí activaron su alerta, de los 32 estados, faltan todos los demás. Por ello creo que es necesario dejar de frenar las alertas de violencia de género en los estados. El generar estas alertas son totalmente necesarias, nos están matando. Y es importante que los estados dejen de ser feminicidas y tomen cartas en el asunto, que dejen de preocuparse por el turismo o el quemón público, de que son un estado con estas problemáticas. Es necesario implementar distintos mecanismos de reconocimiento, no solamente hacia las mujeres afrodescendientes, afromexicanas e indígenas, hacia todas las mujeres de este país. Por mi parte es todo, les agradezco mucho su tiempo y su atención. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a nuestra ponente por su